Bienvenidos a Puneños Exitosos. Soy Jesús Antonio Santisteban Palomino desde Mikkeli en Finlandia. Hoy día tenemos el honor de presentar a una persona realmente admirable, el profesor Walter Rodríguez Vázquez. Aparte de ser mi profesor de primaria, es quizás una persona que ha influido durante cerca de 50 años en todo lo que es la cultura vernacular puneña. Él es una de las personas que ha ayudado a crear institucionalidad a través, digamos, de un programa cultural que justo va a cumplir 50 años, que se llama Puno, Capital del Folclor Peruano, pero también activamente a través del Instituto Americano de Arte y a través de su profesión. Él es antropólogo y ha sido decano y vicedecano del Colegio de Antropólogos de Puno. Él es una persona permanentemente activo en difundir los valores vernaculares, los valores de Puno, y hoy día al profesor Walter Rodríguez Vázquez le damos la bienvenida al programa. Muchas gracias, Jesús Antonio. Para mí es una satisfacción muy especial porque en este momento se me agolpan una serie de recuerdos del Colegio San Juan, de tu persona, de tus compañeros, verlos siempre con esas caritas de niños y sobre todo agradeciendo la confianza que tuvieron vuestros padres de familia en aquella época que yo me desempeñé como profesor de educación primaria en el Colegio San Juan Bautista. Me satisface verlos realizados, ciudadanos de bien, y a ti como un notable y exitoso médico, así como a los demás compañeros tuyos que he tenido la ocasión de reunirnos en algunas ocasiones. Hace pocos días hemos estado con la promoción 1973 de San Juan, de primaria, y estaban celebrando 50 años de su promoción, y ha sido realmente muy satisfactorio reunirme con ellos. Ahí habían dos médicos también, colegas tuyos, ¿no? Uno de ellos es Pérez Álvarez, que trabaja en Lima. Claro, lo hemos entrevistado, a Miguel. Claro, Miguel, y también Alfredo Núñez Villar. Sí, qué lindo, qué lindo. Sí, realmente lindos recuerdos. El profesor Walter fue quizás en el Colegio San Juan, junto con el profesor Macedo, los primeros profesores varones que tuvimos, ¿no? Algo que realmente en ese entonces no era lo habitual, ¿no? Y obviamente, digamos, le dieron otro giro a la educación y fue realmente, no solamente, o sea, digamos, nosotros tenemos una profunda gratitud con usted en muchos aspectos, de eso vamos a ir hablando de a pocos, pero usted vino de Ayaviri. Cuéntanos cómo fue su infancia en Ayaviri, cuéntanos de Ayaviri. ¿Usted nació en Ayaviri? Sí, bueno, yo soy natural de la provincia de Melgar. Yo he nacido en otro distrito, pero me trajeron muy pequeño, de casi un año, a Ayaviri. Yo nací en el distrito de Oruro por razones de trabajo de mi padre. Y al año de edad ya me radiqué en Ayaviri y claro, ahí he crecido, he estudiado mi primaria, un año de educación secundaria en el Colegio Mariano Melgar, y luego me trasladé a la Gran Unidad Escolar San Carlos, ¿no? Porque mi padre también estaba trabajando por estas zonas. Y luego postulé a la Escuela Normal Superior San Juan Bosco de Puno para hacerme maestro de educación primaria. En Ayaviri, por cierto, que he estudiado la primaria, como te digo, tengo grandes recuerdos. He estudiado solamente hasta secundaria, pero he retornado. Una vez ya graduado de maestro de educación primaria, lo primero que hice es retornar a Ayaviri porque mi madre estaba sola. Y regresé a trabajar a Ayaviri en el año 66. Yo soy de la promoción 1965. Ya puedes sacar la cuenta, Jesús Antonio, cuántos años tengo y cuántos de servicio. Entonces Sí. yo llegué bastante muchacho y bueno, trabajé en una escuelita de campo y luego me trasladé a la ciudad y ahí estuve aproximadamente 5 años. Y luego eh, llamaron para un concurso para un profesor de primaria para el Colegio San Juan, que era regentado por los padres Merinol, debes recordar tú. Sí, claro. El padre Peter Halligan era el director. Entonces, bueno, postulé
porque requerían un profesor que conozca matemática moderna. Debes acordarte, Claro, Jesús claro, claro. Antonio, era una posibilidad nueva, un enfoque nuevo de enseñar la teoría de los números, ¿no es cierto? Y yo Claro. había tenido mis vacaciones, las 2 capacitaciones vacacionales, y con esos certificados accedí al colegio. Y bueno, ingresé a San Juan como el primer profesor varón el año 71. Sí, Y bueno, ahí excelente. saqué la primera promoción. Claro, excelente. Efectivamente, o sea, el Colegio San Juan fue pionero en muchas cosas, ¿no? Una de ellas fue la matemática moderna, el inglés, el colegio mixto. Y bueno, la matemática, nosotros teníamos en San Juan materiales educativos que venían de posiblemente de la Alianza para el Progreso, de ese programa oficial o de los MERI, ¿no? Porque incluso, digamos, nuestros libros eran impresos en Estados Unidos. Entonces ahí, Así es. digamos, ahí teníamos perfectamente la teoría de conjuntos, todo eso que en ese entonces, digamos, en los currículos de otros colegios no se manejaban, ¿no? ¿Fue así? Sí, bueno, trajeron un texto de matemática moderna con guías para el profesor que eran editados en Estados Unidos, pero en español. Y Claro, también trajeron textos colombianos respecto a ciencias naturales. También teníamos otros textos de lengua y literatura, también editados, me parece, en México y en Colombia. Entonces sí. teníamos una cantidad apreciable y estamos a la vanguardia realmente de los contenidos temáticos respecto a las escuelas de educación primaria estatal. Y bueno, por eso el prestigio que se empezó a forjar y los cimientos de ese prestigio que ahora tiene este colegio. Sí, efectivamente. Cuéntanos cómo fue sus estudios en la normal. Usted estudió en la normal, o sea, usted fue salesiano del colegio, digamos, de Don Bosco en Salcedo. Sí, ahí accedíamos con examen de ingreso. Y bueno, ese año que yo postulaba o iba a postular, se aperturó la Universidad Nacional del Altiplano con 2 carreras, con veterinaria y agronomía. Pero yo esa vez se había hecho una reforma educativa en secundaria y nos dividieron en secundaria en cuarto y quinto en secciones de letras y ciencias. Yo seguí letras y me fui a postular a la escuela normal. Ahí era un proceso bastante exigente, desde pruebas de educación física, de habilidad física, de fortaleza física, ¿no? Examen, digamos, con entrevista personal, conocimientos y todos eran eliminatorios. Y una situación especial era que era con internado. Es decir, nosotros al ingresar íbamos con todo ¿qué? Un homenaje, diría así, no sé, un equipamiento hasta de terno, de cama, de ropa, para internarnos en Salcedo. Y ahí Claro. estudiábamos internos toda la semana. Solamente teníamos salida los sábados por la tarde y domingo y nadie podía quedarse a dormir en Puno. Y estudiábamos en turnos de mañana y tarde durante 3 años. No requeríamos estudiar como en las posteriores escuelas normales e institutos superiores de 4 o 5 años, porque estudiamos mañana, tarde y noche. Teníamos horarios rígidos con los hermanos salesianos y bueno, como éramos muchachos jóvenes, ¿no? De 18 años que íbamos a ingresar a la normal, nos parecía un poco, caramba, que nos reducían nuestras libertades, pero nos habían formado en valores éticos que luego esos se transmitieron cuando estuvimos ya trabajando ya en el campo de la labor magisterial. Por supuesto, es evidente, ¿no? Porque obviamente vuestro desarrollo, ¿no? De que, o sea, usted, digamos, no solamente se ha quedado en su labor de profesor, que es una de las profesiones más dignas, más decorosas en el aspecto cognitivo y moral, ¿no? Pero usted, digamos, ha ido más allá hacia, digamos, otras profesiones. Eso habla, digamos, de una base, digamos, pedagógica que, digamos, que ha podido construir, digamos,
una personalidad, digamos, académica, ¿no? Entonces, no me cabe la menor duda de que muchos, yo he conocido a muchos de los docentes en la ESEP, y usted sabe, digamos, el cariño que yo le tengo a la ESEP también, digamos que es una gran escuela de grandes docentes, y nosotros hemos tenido el privilegio de recibir una excelente educación pública, ¿no? Y creo que ahí, digamos, muchas de esas personas que estuvieron en la ESE vienen de la normal superior Don Bosco y de María Auxiliadora, obviamente, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿en qué momento de su vida usted se interesa por la cultura vernacular, la danza, la antropología? Cuéntenos cómo nace esa vocación. Bueno, yo estando trabajando en Ayaviri como curso de educación primaria, en una escuela también estatal, la séptima región de educación, que así se llamaba, convocó para 2 becas para realizar estudios de desarrollo comunal en un distrito de de la región Apurímac, en Curahuasi, donde existía una escuela normal rural que se había desactivado, pero tenía su infraestructura. Ahí se formó un centro regional de desarrollo comunal para profesores que deberían regresar a trabajar a las comunidades y a los núcleos escolares campesinos que se habían formado y estaban en proceso casi de desactivación y había que reactivarlos. Entonces yo me presenté y fui seleccionado con otro profesor de Juli. Él era de habla aymara y yo de quechua. Llegamos a este Centro Regional de Desarrollo Comunal con características también de internado, con profesores de todo el país, de todas las regiones del país. Qué Todos de interesante. la séptima región de Puno. Y ahí nuestros profesores habían 3 antropólogos, porque llevábamos la asignatura de antropología social para llegar a las comunidades y hacer trabajos de desarrollo comunal de acuerdo a esta nueva corriente culturalista norteamericana de George Foster. Entonces, ahí me interesé por la antropología. Cuando regresé a Yaviri, bueno, permanecí todavía ahí y me vine a trabajar a San Juan. Estando en San Juan, 14 años, no ingresé por concurso a la región de educación de Puno, precisamente con esa certificación para entrar a la sección, digamos, como especialista en alfabetización. Luego logré a través de los años llegar a ser director de educación de adultos y bueno, ahí antes de terminar mi periodo de los 30 años de servicio magisterial, yo postulé ya a la Universidad Nacional del Altiplano en un examen regular en el Estadio Torres Belón con todos los chicos de esa época. Y ingresé a la universidad, a la Escuela de Antropología. Ahí a través de los 5 años egresé, claro que yo ya era profesor y me interesé por la antropología cultural sobre todo. Y bueno, trabajé un par de años nada más en la universidad, apenas egresado, pero después me dediqué a hacer trabajos en algunas ONGs, trabajos de investigación y sobre todo trabajos etnográficos. Pero yo ya había empezado a hacer periodismo cultural en el año 1973, ¿no? Claro, Todavía estando en San claro, Juan, claro. claro, con otros Entonces, profesores. prácticamente, posiblemente esa fue su otra vocación, ¿no? Otra de sus motivaciones, no solamente lo que usted absorbió ahí en Apurímac con la antropología social, sino también usted ya traía, digamos, una profunda vocación por la cultura popular y la cultura vernacular. ¿Usted toca algún instrumento en Ayaviri? ¿Tocaba instrumento o participaba en danzas? ¿Cómo? Sí, yo estando en Ayovira me llamaron porque formé parte de de la estudiantina salesiana estando estudiante. Claro, de muy muchachos habíamos aprendido a tocar la guitarra de una manera, digamos, práctica. Y Claro. bueno, ya en la escuela normal perfeccionamos un poco porque entre tantos compañeros que venían de provincias que tocaban instrumentos musicales, formamos la estudiantina salesiana. Yo en Ayaviri ingresé al Centro Musical Ayaviri y me acuerdo en el año 68, año del tricentenario, vinimos a concursar en estos concursos de estudiantinas que se generaron desde el año 1956. No es otra historia. Y ahí lo conocí a don Jesús Santisteban Ávila, tu padre, Sí, respetable qué padre. bien. ¿Por qué? La anécdota es la siguiente breve.
Nosotros vinimos de Ayaviri para ganarle solamente a Yunguyo, que era una estudiantina muy apreciada, ¿no? Y nos preparamos muy bien. Sin embargo, a la final del concurso nos ganó la estudiantina de Ñuñoa. No sabíamos porque habían llevado 2 violinistas de Arequipa. Y a la salida casi liamos, hubieron cambios de palabra muy fuerte con los paisanos, y ahí salió don Jesús Santisteban Ávila, padre que era miembro del Instituto Americano de Arte, y nos dio pues una reflexión fuerte en la puerta del Teatro Puno, diciéndonos cómo era posible que entre paisanos íbamos a friccionar así cuando los dos nos habíamos llevado los premios. Ayaviri y Ñuñoa ganó el primer lugar y Ayaviri el segundo. Entonces nos llevamos 2 premios y tu padre nos dijo, a ver, quiero verlos que los dos se junten y vayan hasta el Parque Pino tocando juntos en una sola estudiantil. Fue un gesto muy apreciable de fraternidad que nos impulsó don Jesús Santisteban Ávila. Qué lindo, qué emocionante. Bueno, sí, es emocionante. A mí se me quiebra la voz pensando en mi papá. Pero, profesor Walter, ¿cómo encontró? O sea, cuando usted entró a la universidad, ya la facultad de antropología era una facultad incipiente, una facultad consolidada. Cuéntenos un poco sobre sus estudios de antropología. Bueno, yo accedí más o menos a los 48, 49 años de edad a la universidad. Y luego, estando ya en tercero de estudios, pedí mi cese en la región de educación. No llegué a cumplir los 30 años de servicio. Pero ya esta escuela existía, se había instalado inicialmente en Juli. Y bueno, yo quería estudiar, pero no podía ir porque trabajaba, claro, en el Estado, ¿no es cierto? Estaba en la región de educación y no podía trasladarme a Juli. Entonces, esperé que viniera, se trasladara a Puno. Pero años antes, estando en San Juan, también ingresé a sociología y estuve con varios dirigentes sindicales estudiando sociología, inclusive hice hasta 4 o 5 semestres y tuve que retirarme porque cambiaron de sistema de horarios en la universidad. Entonces, ya había tenido cierta relación con las ciencias sociales. Pero en la universidad ya era una carrera bastante asentada, muy buena, con buenos maestros, buenos profesores, destacados antropólogos, pero no éramos muchos como ahora, ¿no? Ahora hay bastantes docentes, parece que ya llegan a unos 40 o 50 docentes. En mi época no pasaban de 10 antropólogos. Claro. Sí, o sea, un tema que digamos es interesante, ¿no? O sea, ¿cuál es la contribución? ¿Cuál de los dos tiene mayor impacto, digamos, en el desarrollo de Puno, ¿no? La sociología es una disciplina, ¿no? Porque las ciencias sociales son cuestionadas como ciencias. Hay muchos, digamos, cuestionamientos sobre la capacidad de predecir, la capacidad, digamos, de generalizar, etcétera, etcétera. Pero la sociología es una ciencia construida en Europa sobre la base de sociedades que han tenido, digamos, una revolución republicana y una revolución industrial, ¿no? Y a partir de ahí han habido gente muy inteligente, no cabe duda, pero es la complejidad, digamos, la que hace, digamos, difícil extrapolar a una realidad como la del Perú. Siempre que la sociología ha sido europeísta, la sociología, digamos, hay muchos sociólogos a los cuales yo admiro, Antonio Giddens, por ejemplo, o al mismo Max Weber, que es realmente impresionante, los admiro. Pero yo pienso de que la antropología tiene un lugar mucho más vinculado a Puno por muchos aspectos, ¿no? Porque Puno es, digamos, un lugar donde hay la convergencia de 3 culturas o de un mestizaje, ¿no? Realmente un mestizaje muy arraigado, ¿no? Y digamos 3 vertientes culturales y donde digamos tenemos al mismo tiempo unas sociedades milenarias donde no hubo escritura y demandamos de la antropología a través de la arqueología, ¿no? La arqueología tan importante para poder entender ese Perú milenario, ¿no? Pero al mismo tiempo la antropología tiene una vigencia en el sentido de poder entendernos como puneños, ¿no? ¿Cuál es su opinión
de la sociología en relación a la antropología respecto a ser instrumental para poder, para poder desarrollar, digamos, uno? Bueno, la sociología, la arqueología, la antropología, la historia son pues ciencias sociales que se necesitan ambas, hablando en un, digamos, hablando coloquialmente, ¿no? Son afines, ambas se necesitan, si bien para la sociología el hombre como objeto de estudio es pues como parte de una sociedad, ¿no? De una sociedad histórica, de una sociedad concreta, con sus múltiples relaciones sociales, ¿no? Es decir, con los conocimientos científicos de la sociedad. La antropología es más específica, claro, con el estudio del hombre relacionándose en esa sociedad, en ese espacio social como creador de cultura. Y entonces el hombre es pues el ente que genera todos los conocimientos, ¿no? Que las sociedades van acumulando en este contexto social. Eh, el objeto fundamental de la antropología, claro, es el estudio del hombre en las diversas sociedades, en sus diversos comportamientos, en sus diversas creaciones, en todas sus manifestaciones artísticas, sociales, musicales, en fin, materiales incluso. Y de la arqueología también nos servimos porque ahí están los vestigios de culturas anteriores que para los antropólogos nos dan pautas, nos dan señales de cómo han ido evolucionando las culturas anteriores, ¿no? Entonces, el estudio de la cultura material a través de la arqueología es sumamente importante. Claro que también los antropólogos estudiamos la cultura material y la cultura inmaterial. En este caso, las creaciones como la danza, el arte, la música, la lengua, ¿no es cierto?, que nos distingue una de otra de las culturas. Entonces, ahí la antropología también nos da diversas posibilidades porque hay diversas ventanas. Vamos a volver a la arqueología, ¿no? La arqueología tan importante. Yo creo que a la arqueología hay varias vertientes culturales en el Perú, horizontes que han ido configurando en diversas regiones. En la zona norte, ¿no? El horizonte Chavín, con sus vertientes Cupisnique, en el norte Cotó, Sechín, y una serie de vertientes que se han ido, digamos, se han ido enriqueciendo a raíz de descubrimientos, como por ejemplo el más importante, el de Caral, ¿no? Y yo me da la impresión que ahí en los museos de Lima hay una excelente documentación de las culturas, pero no sé, me da la impresión que todo lo que es la cultura tiahuanaco y sus predecesores, Lupaca, es como que no estuvieran representados. Usted ha visitado, profesor Walter, los museos de Lima. ¿Usted cree que estamos bien representados en todo lo que es la formación cultural en la zona del altiplano? Bueno, yo hace años he visitado el Museo de Antropología y Arqueología que está en Pueblo Libre. Claro, es el mismo que yo también he visitado. Claro, fuimos con otro colega cuando, bueno, en un momento libre estuvimos terminando de elaborar el expediente Taquile para la UNESCO y hemos podido observar que es un museo realmente extraordinario, Sí. donde han representado varias culturas y ahí están también las muestras de los pobladores prehispánicos de este sector del altiplano peruano. Claro que aquí se han desarrollado, como bien sabes tú, este Tiahuanaco, que está en el sector ahora en el territorio boliviano, pero su precedente está en Pucará, ¿no? En el centro arqueológico de Pucará, ¿no? Que inicialmente pensaron que estos restos arqueológicos, que son una especie de andenería, fueron una fortaleza. No, en realidad es un centro ritual de la cultura Pucará y es precedente de toda la cultura Tiahuanaco, ¿no? Entonces, esta es una de las culturas también primigenias aquí en el altiplano, ¿no? Al igual que Chavín en el norte, ¿no es cierto? Entonces, eh, aquí se han desarrollado sus grupos culturales primigenios, e incluso antes de ellos todavía
¿no? Los primeros cazadores de las alturas que han dejado rastros en las cuevas de Chichillapi, Mazocruz, ahora en la zona de Carabaya, ¿no es cierto? Donde ahora hay la explotación de litio y están poniendo en peligro todos estos rastros y estas huellas de los primeros pobladores, los primeros cazadores de las zonas altas. Pero como te decía José Antonio, realmente la arqueología nos da pautas también para poder interpretar la precedencia, las acciones, las creaciones de los primeros pobladores del altiplano, desde sus procesos iniciales de la cacería y la domesticación de los camélidos sudamericanos aquí en el altiplano. Y, o sea, usted, digamos, es también un institucionalista en la sociedad de antropología. Eh, ¿Cómo ve, digamos, cuáles son las brechas como antropólogo que tenemos que, digamos, llenar a fin de, digamos, de que la antropología en todas sus vertientes se desarrolle en Puno? Por ejemplo, podemos empezar hablando de la arqueología, pero luego podemos ir a la etnología o a otro tipo de ramas de la antropología. Bueno, para los antropólogos culturales, porque hay varias ventanas de la antropología, ¿verdad? Sí, Pero yo he transitado más por la antropología cultural, de manera de que para nosotros la etnografía, que es igual también es una de las fases de la antropología, nos sirve mucho para nosotros conocer las organizaciones actuales, ¿no? De las culturas primigenias y las culturas rurales. Es decir, todavía en las zonas rurales, como indico, y sus manifestaciones que todavía permanecen en el tiempo, pese a que la modernidad ha empezado a empujar y a provocar cambios. Por cierto que la claro. cultura es cambiante, ¿no? Pero debemos nosotros mantener también las raíces de nuestros ancestros en diversas manifestaciones, como es la artesanía, la cerámica, la música, la danza. En la música, por ejemplo, los instrumentos nativos que se sigan conservando, lo mismo en las danzas, las melodías antiguas que no sean tergiversadas, el vestuario, la simbología de su confección, ¿no? Y la procedencia y diferencia de las danzas, de las diversas danzas que tenemos en el altiplano, por ello que también tiene una fama no solamente nacional, sino también internacional, uno como el emporio más grande de las danzas en el Perú, sobre todo Claro, las danzas originarias, ¿no? Las claro. otras mestizas como la morenada, las diabladas, los caporales, ¿no? Entonces, ya, sin embargo, lo que nos interesa son las primeras danzas, que muchas de ellas inclusive ya se han extinguido, otras Sí, están en proceso de retroceso. claro. Es un tema que tocamos también con Hernán Cornejo, Rocío de Anderas, ¿no? Sobre, digamos, la preservación de las danzas nativas. Y ahí se tocó el tema también de las instituciones, de la universidad. Usted como antropólogo, por ejemplo, contra qué fuerzas hay que pelear? ¿Cuáles son esos factores, digamos, que degradan, distorsionan digamos, la autenticidad de las danzas? Y usted, desde, como antropólogo, ¿qué sugerencias haría para digamos, tener mayor contundencia? Por ejemplo, podría hablarnos también de la Federación Folclórica de Puno. Precisamente, ello, mira, en el año 65 se crea la Federación de Folclor de Puno para institucionalizar las danzas en un escenario más apropiado que fue el Estadio Torres Velón. Pero sus precedentes de estos eventos fueron el Instituto Americano de Arte, que inició en la década del 50, ¿no? 56, 57, los primeros concursos de danzas originarias que venían a venerar a la Virgen de la Candelaria en el Parque Pino, que no eran muchas, y juntamente con las otras que habían aledañas a la ciudad de Puno, juntamente con los grupos sicurianos que estaban establecidos aquí en la ciudad. Y los concursos se realizaban en la Plaza de Armas. Resulta que el Instituto Americano de Arte propiciaba estos eventos competitivos y daban premios, ¿no?
pero resultó pequeño el escenario de la Plaza de Armas. Entonces, se reunieron algunos directivos de algunas danzas de esa época y decidieron formar una federación. Y para conocimiento de la población puneña y peruana también, esta institución se creó aquí en el barrio Azoguini, con don Pablo Aquise Mestras, un ciudadano que era un servidor, tenía un taller de reparación de estas máquinas antiguas de escribir, ¿no? Donde todos acudían era un artesano famoso. Él, juntamente con otros ciudadanos, formaron la Federación de Folclore año 65. Los concursos los trasladaron al Estadio Torres Belón y ahí le pusieron unas bases más rígidas. Entonces el evento se vuelve competitivo y de ahí va creciendo. Los primeros concursos no tenían más de 25 conjuntos participantes. Hoy pasan de 200, ¿no? Hay más de 120, 130 conjuntos de las zonas rurales, más otro tanto de conjuntos nativos juntamente con de danzas mestizas juntamente con los grupos de sicuris. Habrá más o menos más de 30 agrupaciones sicurianas en Puno, aparte de las que vienen de provincias que tienen tradición sicuriana, como son de Mo, Huancané, las zonas de Conima, ¿no? Y de la zona sur de Ilave, de Yunguyo, de Chucuito, ¿no? Entonces, tienen sus propias modalidades, ¿no? Que es los sicuris de un solo bombo y de varios bombos que le llaman los morenos, los circunmorenos, que son de un solo bombo. Pero esta situación competitiva ha venido también, si bien le ha dado cantidad, espectacularidad a los concursos en el Estadio Torres Belón, juntamente con ahora otra versión también, que es la veneración. La veneración consiste en que todos los conjuntos que han concursado en el estadio deben salir a exhibir su danza por las calles en un recorrido que ya establece la federación en coordinación con la municipalidad. Entonces, se ha masificado también este evento que se llama veneración. Algunos le han venido a llamar la parada, que bueno, yo personalmente no comparto con esa denominación. Sin embargo, ya son 3 eventos competitivos, ¿no? El de danzas nativas, el de danzas originarias o de mestizas, y luego la veneración. La masificación de estos eventos competitivos, Antonio, le ha provocado que muchas de estas danzas se preparen para impresionar al público y al turismo, de manera de que a veces en sus aspectos originarios se van tergiversando, ¿no? En el caso de su música, por ejemplo, no sabemos si se han hecho estudios por parte de la federación, porque no tiene un personal de músicos especializados y académicos, que puedan verificar si la melodía de un carnaval de Azángaro que se interpretó hace 30 años es la misma melodía que se interpreta en el año 2022. Claro. Y si ha habido alguna evolución. Entonces, no hay esos estudios etnomusicológicos por parte de los músicos académicos, en este caso de los etnomusicólogos, que no hay realmente etnomusicólogos. Pueden ser profesores académicos de música, sí, porque aquí hay 4 escuelas de bellas artes cuyas especialidades, entre cuyas especialidades está la música, además de la Escuela de Arte de la Universidad Nacional del Altiplano, donde hay muy buenos profesionales académicos. Pero no hay estudios profundos sobre estos cambios, estas modificaciones. Y eso es lo que nos falta, y hacerlo también la catalogación de las danzas, que no es una numeración, no es un listado, sino es un estudio profundo con, digamos, lo que hacemos los antropólogos a través de la investigación participativa, ir lugar por lugar para investigar todo el proceso evolutivo, simbólico, representativo de las danzas originarias. Excelente tema, profesor Walter. Una pregunta, ¿y a qué se debe esa carencia, esas falencias? ¿Es que
no hay vocación en la antropología, no hay recursos para, digamos, generar todo un mapeo, una agenda etnomusicóloga a fin de preservar el patrimonio. ¿Qué falta? Si usted tuviera, digamos, poder político y poder económico para implementar, ¿qué cosa es lo que usted haría? Que se consoliden y se pongan en práctica las políticas culturales que tienen las instituciones del Estado. En este caso, el Ministerio de Cultura, el Gobierno Regional de Puno, la Municipalidad Provincial de Puno y también la Federación Regional de Folclore. Tenemos que ser enfáticos en decir que a la Federación Regional de Folclore, a su consejo directivo, llegan a través de las presidencias oficiales de cada conjunto. Claro, Hace claro. poco, hace un mes ha habido ya las elecciones, pero su conformación no es realmente, digamos, con especialidades, que por ejemplo un directorio que se llame de folclore, que llaman así en sus estatutos, sea un investigador social. Son presidentes de conjuntos que actúan de buena voluntad, que tienen capacidad organizativa para atraer a sus conjuntos, pero que carecen, digamos, de una formación académica para emprender estas políticas culturales y sobre todo de investigación. Claro, pero una Entonces, pregunta, digamos, la actividad regulatoria de los organismos del Estado tiene la capacidad también coercitiva y punitiva para quienes infringen ese tipo de prescripciones académicas. no, pues, porque los concursos son eminentemente competitivos, ¿no? Como te decía, están supeditados a unas bases. Las bases, bueno, se vienen casi copiando año tras año, le piden ciertos requisitos y después de ello, claro, los jurados tienen que supeditarse a lo que dicen las bases. Ahí le ponen, ¿no?, ciertas pautas numéricas para decir qué puntaje debe tener tal criterio, sea en la originalidad, el vestuario, en la calidad de la música, en la coreografía, las mudanzas que hacen los conjuntos, ¿no? Y muchas de estas a veces son de carácter ya casi gimnástico, es decir, Claro, para claro, impresionar al público y al jurado. claro. Quizás la solución partiría por generar, digamos, un ballet profesional permanente, ¿no? Que tenga, digamos el objetivo, digamos, de mostrar, como servir como una suerte de un patrón, digamos, de lo que es, digamos, cada una de las danzas, ¿no? Porque obviamente estamos ante fuerzas en el mercado, ¿no? Porque son, digamos, la otra vez lo tocamos eso con el caso con Hernán Cornejo, ¿no? De que quienes financian los grupos son gente que ni siquiera son, no solo hablo de Puno, son hijos de migrantes que vienen con dinero, ¿no? Ellos financian las bandas y muchas cosas, y ellos tienen expectativas, ¿no? Y ellos valoran la sonoridad, la bulla, más que la calidad, ¿no? Entonces estamos ante fuerzas que es difícil manejarlas, ¿no? Lo que sucede, Jesús, es que eh, la economía también es parte de la cultura, ¿no es cierto? Entonces, estas manifestaciones culturales tienen un soporte económico muy fuerte. Y depende de ello también la festividad de la Candelaria, si es que hablamos de esta manifestación. Hay cantidad, centenares de bordadores que proporcionan vestuario a todos los conjuntos. Y Claro, estos, claro, la modalidad que hacen los contratos un año antes. Apenas termina el concurso ya de los presidentes de los conjuntos deben estar ya, digamos, asegurando contratos de vestuario y de bandas para las danzas mestizas, ¿no? En cambio, los conjuntos de provincias no. Ellos vienen con sus propios músicos y elaboran su propio vestuario. Pero claro, acá en las otras danzas se maneja una economía muy fuerte. Y no claro, solamente los bordadores, sino también las bandas que están claro. asociadas. Hay una federación de bandas, de músicos, ¿no? Hay una federación de bordadores y no una, varias federaciones. Entonces, se mueve economía, miles y miles de soles y Por millones de soles. supuesto, por supuesto. Y la industria turística también, o sea, es toda una cadena, digamos,
de valor que detrás de todo eso, ¿no? Porque obviamente es también presentar las danzas que sean atractivas para los turistas, no solamente es cuidar la autenticidad de la danza vernacular, sino también es, digamos, cómo satisfacer a los ojos del turista que no necesariamente está interesado en etnomusicología, ¿no? Entonces, sí, esa es una pregunta. ¿En algún momento se ha intentado sentar en la mesa a todos los actores, a todos los actores incomprometidos con el folclore puneño, a fin de negociar y crear un consenso sobre qué cosa, cómo modificarlas, cómo preservar, digamos, las danzas? Bueno, como te decía, existe la Federación Regional de Folclore que aglutina más de 200 conjuntos, tanto de danzas autóctonas como de mestizas. Ellos tienen un plan de trabajo, tienen actividades ya fijadas durante todo el año y claro, para el Festival de la Candelaria también el componente de la actividad turística es importante, ¿no? Entonces, con esto de la pandemia no ha habido concurso durante 2 años, 3 años, y la actividad turística se ha caído. Pero no solamente pues el turismo debe estar pendiente de estas manifestaciones. Además, claro, ellos se quejan de ello, pero tenemos que decir también con mucha sinceridad, a pesar de que puedan incomodarse los empresarios turísticos. Ellos dicen, nosotros aportamos con la inversión que hacemos en infraestructura hotelera y atención, pero nunca se han manifestado respecto a poder brindar algún apoyo subsidiario, digamos, o complementario a estos eventos competitivos, ¿no? De ninguna manera. Bueno, eso yo lo he dicho personalmente en varias ocasiones, pese a que les incomode a los empresarios de turismo. Pero respecto al gobierno regional también, que si bien tiene políticas culturales, están más empeñados en actividades, digamos, de obras materiales, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también cuando se generó el expediente para postular a la Festividad de la Candelaria para la UNESCO, ¿no? Nos juntamos también hasta 3 antropólogos para pedirles a los funcionarios que vinieron de Lima, del Ministerio de Cultura, que este expediente debería realizarse aquí en Puno. Así ha sido. Y a través de varios años se ha logrado este expediente y se ha formado un comité de salvaguardia, porque así lo exige la UNESCO, cuando hay las declaratorias, tener un comité de salvaguardia que no es organizador de eventos, sino es un ente reflexivo, ¿no? Un ente que recomienda que las manifestaciones culturales mantengan su originalidad. Pero este comité de salvaguardia no tiene una funcionalidad, pese a que ha sido aprobado por una ordenanza regional y tiene una estructura organizativa. No hace absolutamente nada. Hace pocos días yo me he retirado de este colectivo al cual he pertenecido desde el año en que se empezó a elaborar su expediente. Y se ha dejado pendiente un proyecto de inversión pública que el gobierno regional de Puno lo ha desconocido porque lo ha perdido, entre comillas, dentro de sus, digamos, de sus archivos. Y bueno, ojalá que lo reactiven porque es un proyecto de inversión pública donde se debe considerar la construcción de un museo etnoantropológico. Excelente, ¿no? Sería... También uno de los componentes es hacer la catalogación de las danzas, pero esta catalogación pues es un estudio de investigación de un horizonte de más o menos 2 años y Claro. necesita un equipo multidisciplinario de músicos, de profesores de arte, profesores de danza, antropólogos, y esto ha quedado a medio paso. Lamentablemente, esta gestión, más me parece por un aspecto político, ¿no? Ha dejado de lado este proyecto de inversión pública. Claro, generalmente eso es lo triste que muchos políticos priorizan la infraestructura porque eso tiene impacto político para sus reelecciones, ¿no? En cambio, hay muchas facetas, hay muchos rubros generalmente ligados a la cultura que son, digamos, subordinados porque no dan réditos políticos, ¿no? Pero bueno, usted ha sido también, el tiempo es muy corto, usted ha hecho un periodismo activo a través de su programa Puno Capital del Folclor Peruano
¿Cuáles son los retos de un antropólogo para hacer periodismo en Puno? Bueno, Jesús, yo empecé el año 73 con este pensamiento de los profesores de primaria, juntamente con otro maestro de primaria, compañero de mi promoción, el profesor Abraham de la Riva Bermejo, que ha fallecido. Decidimos ir a hacer un programa radial los domingos con alguna temática referida a literatura oral tradicional, cuentos, leyendas, música, danzas, entrevistas, ¿no? Hacia intelectuales, ¿no? Y empezamos en Radio La Voz del Altiplano, que era del senador Juan Sea González, en el Parque Pino. De ahí estuvimos 10 años, pasamos a Radio Nacional otros 10 años, y así hemos ido llegando a los 50 ahora en Radio Pachamama, donde estamos más de 20 años. Qué interesante. Con felicitaciones, felicitaciones. Gracias. Y bueno, a medio camino la antropología nos ha ido consolidando más esta revista cultural porque tiene ese formato. Y bueno, hemos tenido colaboradores de mucha trascendencia histórica en este programa, ¿no? Hemos entrevistado a muchas personas notables de Puno, investigadores, ¿no? Y tenemos lo que se llama el archivo de la palabra. Qué excelente, qué excelente. Entrevistas a famosos puneños, danzarines, músicos, coreógrafos, ¿no? Pandilleros, en fin. Y bueno, eso nos ha llevado a difundir, digamos, la cultura puneña en estas facetas. Y bueno, qué impresionante, qué impresionante. Realmente es un aporte brutal, ¿no? Si alguna vez se constituye un museo interactivo de antropología, yo creo que ese podría ser la matriz, la base para, digamos, ese archivo, para que a partir de ahí haya continuidad, ¿no? Yo creo que ese es un aporte fundamental y valioso a la cultura puneña. Ya pasando a otro tema, las estudiantinas de Puno y de provincias, ¿cómo es la cultura de las estudiantinas? Bueno, el Instituto Americano de Arte en la década del 50 también, así como convocó a concurso de danzas, convocó a concurso de estudiantinas. Era una época en que había visionarios en el Instituto Americano de Arte. Visionarios, y lo digo con mayúsculas, ¿no? Y propiciaron esos concursos ya desde el año 57. Y luego en el año 85, bueno, va declinando también a veces el entusiasmo y el apoyo logístico. Y entonces va debilitando a veces estas actividades y se forma la Federación Departamental de Estudiantinas, que es la FEDEGNE, en el año 85, ¿no? Y de ahí para adelante siguen los concursos de manera secuenciada, con la presencia en los primeros concursos, con las estudiantinas emblemáticas, que así las llamamos, que venían de provincias. El Centro Musical Yunguyo, Ayaviri, Ilave, en Puno había el Orquestal Puno, el maestro Castor Vera Solano, los ferroviarios, Lira Puno, Unión Puno del cual fue un integrante preclaro, don Jesús Santisteban Ávila, ¿no? Entonces, habían varias estudiantinas que venían de todas las provincias. Esto ha ido creciendo, como también en cantidad y en calidad, porque al haberse creado 4 escuelas de formación artística en Puno, con la especialidad de música más la escuela de arte, ya no hay pues esa falencia de músicos. Ahora hay una gran cantidad de músicos, inclusive jóvenes y niños. De manera que en los últimos concursos de estudiantinas ya hay categorías. Hay categorías. Excelente. Hay categorías. Hay ya de los emblemáticos, hay de los académicos, y bueno, cada concurso ya tiene más de 40 a veces participantes. Excelente. Se me viene a la memoria de mi hermano Aina Rosas Cazorla, que fue mi compañero y fue su alumno, que nos dejó, que él fue un gran músico y también un innovador de las estudiantinas. Claro, alumno de San Juan. Sí. Bueno, profesor Walter, realmente emocionante. Qué pena que el tiempo sea tan corto, ¿no? Siempre quedan temas pendientes, pero yo pienso que hemos tocado la parte medular
Yo creo que vamos a, como le digo a la mayoría de los entrevistados, que ojalá que podamos, digamos, seguir conversando en otro espacio. Quiero que le dé una despedida a nuestra audiencia de Puneños Exitosos. Bueno, gracias. En primer lugar, agradecerte, Jesús, por esta iniciativa que has emprendido. A Puneños Notables, sí, gracias más bien por esta adjetivación, ¿no? Que nos hemos forjado a través de un trabajo cotidiano, de un trabajo con mucha constancia y solamente por la cultura de Puno, ¿no? Yo soy puneño desde las raíces, desde mi tierra, y muchas veces me han dicho, vámonos a vivir a Arequipa, pero yo sigo permaneciendo en esta tierra que me ha dado tantas facilidades y tanta solidez, ¿no? En mi espíritu docente. Bueno, yo te agradezco, te felicito por esta tarea. Hablar de la cultura de Puno seguramente nos llevaría horas y días. Hay muchas ventanas para poderlas emprender, hay muchas ventanas para ver tanto de fuera hacia adentro como de dentro hacia afuera. Entonces, yo agradezco esta gentileza tuya, te deseo muchos éxitos y te felicito realmente por esa tu capacidad profesional que la escogiste de ser un médico exitoso, con una familia sólida también, y recordando siempre este Jirón Lambayeque en la primera cuadra, donde estuvo la Academia Juan Salvador Gaviota, que dirigió muchos años, el recordado emprendedor y tu padre, don Jesús Santisteban Ávila, que fue el generador de una generación de trabajadores, de trabajadoras en la administración pública, de una, digamos, una generación, digamos, muy preparada, que salieron de esa academia, que fue la primera también en Puno. Entonces es bueno recordarlo también a don Jesús Santisteban Ávila y a tu señora madre, tan respetable, ¿no? Que siempre recuerdo cada vez que paso por Jirón Lambayeque, recuerdo a toda tu familia. Un abrazo para ti, felicitaciones y siempre con ese respeto que les tenemos a las promociones y que tengo a mis alumnos, que sé que no he arado en el desierto. Y claro, como decía en ocasiones anteriores, nos vamos a ir a la tumba, pero pensando en que hemos generado grandes profesionales. Sí, efectivamente. Yo pienso que ustedes tienen el privilegio, qué emocionante, ustedes tienen el privilegio de que siempre viven en la mente de los alumnos, o sea, tienen un privilegio moral, ¿no? O sea, usted cuando se vaya, todos nos vamos a ir, seguirá viviendo en la mente de los alumnos, ¿no? Porque ese es, digamos, eso es lo que hacen los grandes maestros, ¿no? O sea, ese es, digamos, el legado y ese es el, digamos, la ventaja. Qué lindo, yo también estoy plenamente de acuerdo, es recíproco y hacemos uso de este espacio, digamos, para rendir homenaje también a todos los antropólogos, a todas las personas como el profesor Walter, que digamos, más allá de sus intereses personales, con un altruismo permanente, digamos, empuja el coche de la cultura, de la etnografía, de la musicología en Puno y genera institucionalidad. A usted un abrazo grande, un agradecimiento por haber venido a este programa de todos los puneños. Le deseamos también que tenga un lindo fin de semana. Gracias, Jesús, y disculpa esta emotividad. No, para mí también me ha agobiado en los últimos segundos, porque así es. Una entrevista con otros periodistas o en otro ambiente, seguramente en otro contexto, tendría de repente quizás un poco más de firmeza final mía, pero me emociona el estar. Igual, es igual. Yo también tengo la misma, recíprocamente la misma emotividad. Muchísimo, un gran abrazo, profesor Walter, y que tenga lindo el fin de semana. Bueno, a nuestra audiencia les decimos que volvemos en una semana con una nueva entrevista. Esta vez, por cuestiones técnicas, Alfredo Pacheco Tanaka no ha podido estar en el panel,
Pero la siguiente semana nos vemos. El profesor Walter Rodríguez Vázquez desde Puno, Abdul Sea, que es nuestro productor también desde Puno, yo, Jesús Antonio Santisteban Palomino, desde Mikkeli, en Finlandia. Muy buenas tardes.